bienvenida Alexia Williams a Fit Shower. Primera vez que estás acá, nada, bienvenida, primero que nada. Muchas gracias. Bien, contame un poco ya, bueno, en este momento desde Argentina, me imagino, ¿no? Estás acá, ya de vuelta en el box, vida Sí, sí, normal. estoy vida normal en Argentina. Bien, contame qué tanto te atosigaron esta semana con entrevistas, preguntas, contame un poco cómo fue, nada, un poco de todo. Si se te revolucionó mucho la semana, el día, o seguí todo como, sigue todo normal. Y más que nada, la primera semana apenas volví de Brasil, sí fue bastante caótico. Mi celular era un caos y tenía muchas ganas de darlo contra la pared y que no funcione más. Pero también como fue una semana libre de entrenamiento, tenía el tiempo para responder mensajes y demás. Ahora ya estas semanas que estoy todo el día entrenando de nuevo, se me complica como mantener esos contactos y responder o poder hablar como ahora. Eh, Pero bueno, fue más que nada esa primera semana que fue un poco caótico, ya está todo más calmado. Bien. ¿Cómo te llevas con eso? Porque siempre intentamos, como, si bien entendemos que a veces los atletas no es la parte que más les gusta, yo considero que es totalmente necesario, o sea, que se divulgue el laburo que están haciendo, lo que entrenan, es parte de, no sé, qué tanto lo consideras vos, qué tanto te gusta y qué tanto lo consideras necesario. Sí, también lo considero muy necesario y sí me gusta, la verdad. O sea, cuando más empecé como a compartir lo que hacía y conversar con gente que no conocía en redes y responder mensajes y demás fue en la pandemia, que era claramente el momento ideal para hacerlo, porque tenía todo el día disponible para usar el celular. Eh, y dando a conocer mucho de lo que hacía, me empezó a seguir mucha gente y se quedaban como enganchados con los entrenamientos que mostraba o lo que mostraba que hacía levantando kilos en un departamento en el segundo piso. Eh, y hasta ahí era más llevadero el tema de estar con el celular todo el tiempo. Ahora en realidad no es que no me guste responder mensajes, sí me pasa que después de estar todo el día entrenando, como tener que estar frente a la pantalla del celular es un poco como agotador. Es más que nada eso, como si hubiera otra forma de hacerlo más ameno, iría mejor, pero es más que nada como el estar con la pantallita que me roba un montón de tiempo y de repente se me hizo tarde y me tengo que ir a dormir y quedás como medio acelerado, de estar respondiendo mensajes y se complica un poco. Pero como gustarme me gusta y sí, también considero que es muy necesario. Bien, buenísimo. Contame un poco, quiero ir como un poco más atrás, y no tanto, a que me cuentes esa, yo me quería ir a tus inicios de CrossFit, cómo llegaste al CrossFit y te decía que no tan atrás porque no fue hace tanto tampoco, ni tenés un historial deportivo extenso en el cross como para decir, bueno, vamos a tantos años, ¿no? Contame un poquito. No, empecé en el 2017. Yo ahí vivía entre Leu Chubut, que es la ciudad donde viví toda la vida. Eh, y en realidad había terminado el secundario y me tomé un año sabático para competir con mi caballo. Yo hacía equitación, hice 9 años, 10 de equitación. Era como mi deporte, o sea, así como hoy en día soy CrossFit, en ese momento era equitación y todo el día y toda mi vida dedicado a eso. Eh, y me tomé el año para dedicarme a competir, planeé viajes, competencias, tenía todo el año planificado para el año siguiente irme a estudiar afuera de la provincia, ¿no? No fuera del país. Bien, Y mi caballo se lesionó a principio de año. Siempre les damos vacaciones, lo que es diciembre, enero más o menos. Y cuando lo fui a buscar a la chacra se había lesionado, que a veces pasa cuando juegan con otros caballos, básicamente. Y, y tenía, o sea, me había quedado un año para dedicarme a eso y no podía hacerlo. Y más que nada por el sobrante de tiempo que tenía y que siempre hice mucha actividad y todo y no tenía con qué ocuparlo, estaba como pasada de energía, necesitaba buscar una actividad o algo para hacer. Eh, y tampoco tenía muchas opciones ahí entre Leo. Quizás acá en Buenos Aires es distinto, de que tenés más variedad, de lugares distintos para ir y todo. Allá las opciones no son tantas. Y el CrossFit era nuevo, o sea, en Buenos Aires el CrossFit empezó hace muchos años, pero hasta que llegó al sur le costó. Y en ese momento había un solo lugar que daba clases de CrossFit. Imagínate que ahora hay 5 lugares en el transcurso de los años, pero en ese momento había un solo lugar. Y dije como, bueno, está de moda el CrossFit, todos hablan de eso, de que es difícil, y yo quería porque era difícil, porque decían que no era para cualquiera, que las mujeres no sé qué, que era difícil, y yo dije, bueno, quiero hacer eso. Y fui a probar clase y empecé, creo que como la mayoría, 2 veces por semana, después tres, de repente todos los días, después doble turno, y ahora estamos acá. bien.
sobre todo me interesaba llegar a esto de la equitación porque, a ver, muchos, me gusta mucho mostrar bueno, está el típico caso de la persona que venía de o la calistenia o la gimnasia o ya hacía levantamiento y de repente le gustó un poco el cross o hacía un deporte, no sé, de conjunto o hacía otro deporte, pero de la equitación al cross es un cambio, me parece que no tiene nada que ver ni nada. Eh, ¿Y cómo fue, si podés contarnos o cómo lo viste vos ese proceso tan rápido? No sé si llegaste en algún momento a caer, que estabas ya compitiendo para para estar en alto rendimiento. ¿En qué momento hiciste ese clic? Si es que lo hiciste en algún momento. Me interesa saber cuándo fue ese cambio deportivo de decir, mira, bueno, acá dejé de ir a las clases o dejé de entrenar eh, porque me gustaba ese momento y ya lo hice porque quería competir. Sí, incluso, imagínate si el cambio de equitación a CrossFit es raro, antes y durante, mientras hice equitación también hacía ballet. Yo tengo 10 años de ballet encima, o sea, mis deportes eran eso y de repente levanto pesas, lo cual en algunas cosas me ayudó mucho, pero en otras es medio raro. Y la realidad es que empecé como a entrenar con un grupo aparte bastante rápido. Creo que hice 2 meses de clases. Y me metieron en un grupo ahí. Yo, la verdad que hoy, con la experiencia que tengo mirando para atrás, me doy cuenta que no estuvo bien. O sea, en ese momento, claro, uno se siente como, no, ¿viste? Voy a entrenar con los avanzados y todo, pero no considero que me cuidaran bien. Hoy viéndolo, en ese momento estaba todo bien, pero yo, o sea, jamás agarraría a una chica que tiene 2 meses de clases y la haría hacer como una planificación avanzada aparte, sin supervisación, sin explicar nada, porque yo realmente no entendía lo que hacía. Yo hacía sentadilla, bueno, sí, ponía peso y hacía, no entendía lo que estaba haciendo en la realidad. En ese momento fue muy divertido, hoy lo miro y no es lo ideal y no lo recomiendo tampoco, pero bueno, así empecé con un grupo avanzado. Después empecé como unas clases de levantamiento ahí en el box aparte, más que nada técnicas, o sea, en ese momento yo tenía 25 kilos de snatch, así que imagínate que no trabajaba con porcentajes, era de barra 25 y nada más en el medio. Sí, porque aparte en tu Eh, preparación, perdón, a tu preparación, no sé tanto sí. de ballet como hacías antes o de equitación, no sé qué tantos kilos podrías tener arriba de una barra o si alguna vez te pusiste abajo de una barra para entrenar para eso, o sea, es una locura. No, no. No, incluso me costó muchísimo ganar fuerza de tren superior más que nada. Supongo que de piernas no tanto, porque quiera o no, ballet y equitación se trabaja de alguna forma, mal que mal. Pero de tren superior, todo lo que era traccionar, hacer una pull-up estricta me costó, pero años. O sea, era una cosa que no tenía fuerza y no me podía levantar. Pero lo que eran movimientos olímpicos, al tener tanta percepción corporal y tanta flexibilidad y demás, yo entendía mucho cómo se ubicaba mi cuerpo en el espacio por el ballet. Entonces para mí era como, y ballet, una clase es, te muestran algo y tenés medio segundo para memorizarlo y repetirlo exactamente igual. Entonces yo creo que mejoré mucho mirando videos, miraba videos en YouTube y lo miraba y lo repetía y me grababa y veía que no se veía aparecer. Entonces lo repetí, lo hacía de nuevo. O sea, todo el perfeccionismo, la percepción corporal me ayudó mucho en ese sentido. Pero sí, la fuerza me costó mucho ganarla. Y después nada, al año siguiente me fui a estudiar a Tandil veterinaria. Seguí haciendo CrossFit, que hacía como una planificación aparte. Hasta ahí lo tomaba más como un hobby, más que nada, porque yo me fui a estudiar y quería estudiar, más allá que me encanta el deporte. Y ese año, fin de año, competí por primera vez en Brasil. Fue mi primera competencia de CrossFit jamás. Encima en Brasil no entendía nada. Eh, y después nada, seguí entrenando un par de años más en Tandil, después pasó la pandemia y todo, y la realidad es que nunca fui como muy consciente de mi nivel, porque no tenía con quién compararme, no entrenaba con nadie, competí poco, o sea, no tenía como, no entendía de tiempos, ni si lo que hacía estaba bien o mal, qué se suponía que debería hacer para ser buena, o sea, yo hacía, por ejemplo, tantos kilos de algo, yo no sabía cuánto se supone que tiene que tirar una mujer en Argentina en CrossFit en ese movimiento, o sea, no tenía idea, como que yo hacía. Y incluso mi primer, como la primera vez que me di cuenta como, che, me parece que ando bien, fui a Southfield 2019, que en ese año fue Sunshine y vinieron muchas atletas de afuera, y quedé décima, lo cual para esa competencia fue muy bueno y fue como, bueno, capaz fue suerte, pensé. Después volví a competir y me fue más o menos bien, y también pensé como, bueno, quizás no es que soy buena, me habré ido bien en esa competencia, nada, no lo entendía, o sea, sinceramente no lo entendía. Y cuando competí en cuartos de final, en 2021, los primeros cuartos de final y quedé sexta en Latinoamérica, fue como, bueno, capaz sí ando bien, o sea, tuve como que aceptarlo.
que me costó mucho aceptarlo y como creerme merecedora de eso. O sea, yo realmente pensaba como, bueno, tuve suerte, bueno, capaz a las demás les fue mal justo este día, en ese WOD. No que yo era buena, sino que bueno, capaz quizás el resto justo ahí no les fue bien. No, me costó mucho aceptar que me iba bien, digamos. Bien. Y el síndrome del impostor que, o sea, yo lo que Sí, intento siempre, cada vez que te escucho y que he escuchado que nombras esto de que por ahí tenías muy poca comparación, es entender eh, en dónde encontrabas vos la motivación, si es que la tenías, imagino que sí en algún momento, pero la disciplina tiene que haber empujado bastante fuerte ahí. eh, ¿Dónde encontrabas vos ese empuje para mejorar, mejorar, mejorar? Y ahí ya me dirás vos, porque la mayoría, por lo general, bueno, se agarra de algún coach que empuja todo el tiempo, se agarra de un compañero de entrenamiento que tira un poquito más, entonces a veces el orgullo hace que empieces a tirar más kilos de lo que podés y inevitablemente tenés que mejorar. Vos creo que no tenías ni un coach, no sé, elite por ahí que te esté al lado alentando, empujando. Por lo general me contaste que entrenaste con planificaciones para vos, sola, no sé si para vos, pero sola, apartada por ahí. Eh, ¿Cómo hiciste durante todos estos años para mantener un nivel altísimo, aunque ya no te dabas cuenta, sin esa motivación específica? creo que además de obviamente la disciplina, que es lo que me llevaba al box y cumplir lo que tenía que cumplir, era como quizás terminaba de hacer un WOD, sea el WOD que sea, con los movimientos que sea, y, y, y uno siempre dice como, podría haber ido más fuerte, pero yo más allá de pensarlo como, que quizás esto podía hacerlo más rápido, no como castigándome, sino como, bueno, la próxima vez que me toque algo así o ese movimiento, lo puedo hacer más rápido, lo puedo hacer mejor, era como todo el tiempo compararme conmigo. Tengo incluso muchos cuadernos con mis entrenamientos los últimos años, con los tiempos, las series, cómo hice tal WOD. Y me sirve además cuando he tenido que repetir un WOD, voy a los cuadernos, tengo todo anotado. Eh, Creo que era más que nada eso, o sea, buscar cómo compararme conmigo. Eh, Quizás si hubiera entrenado con alguien hubiera progresado más rápido, quizás no, la verdad es que no lo sé, nunca lo vamos a saber. Pero era más que nada eso, como intentar compararme conmigo bueno, si la vez pasada pude hacer esto, quizás ahora puedo hacerlo un poco mejor, pero era la única guía era yo, digamos, no tenía nada más. Bien. Y bueno, creo que también ahí vemos un poco el hecho de nunca sentirse satisfecho. O sea, si entrenabas con alguien y Sí, ibas más rápido de lo que fuiste, la verdad que menos mal que no pasó porque habría varios con bastante envidia, porque ¿cuántos? 6 7 años avanzar, que no sé cuántos casos sí, habrá 6 años. de tanto desarrollo y tan rápido. Me imagino también, y ya entrando un poco, me interesa también entrar un poco que le cuentes a la gente el día a día de alguien que está en alto rendimiento. Ya que me hablabas un poco de esto de sentirte como, no sé si satisfecha, pero justo me lo mencionaba, decir, bueno, capaz que me iba mejor, sí. ¿Cómo es ese día a día en el alto rendimiento? ¿Qué se te pasa más que nada por tu cabeza? Después vamos a hablar en rutinas en sí, pero eh, nada, ¿cómo es un día a día en el alto rendimiento? Y hoy la verdad es que obviamente no soy como aquella Alexa de hace unos años que cuando recién empezás es todo hermoso porque mejorás muy rápido y todos los kilos siempre suben, o sea, siempre estás subiendo a 2 kilitos algo y es todo lindo. Hoy en día, no sé, un ejemplo, en esos momentos yo subía mi RM de Snatch cada cierta cantidad de meses, así sea 1 kilo, 2 kilos, y hoy tengo el mismo RM de Snatch hace 2 años y medio, creo, y no pasa nada. O sea, es como otro lo que te empuja. Eh, y en el día a día, nada. Ahora, por suerte, digamos, ha cambiado mucho eso y tengo un equipo de entrenamiento con los que no entreno físicamente, pero sí me puedo comparar los tiempos y demás. Incluso más específico, que en ese momento son cosas que yo no entendía, por ejemplo, los ritmos para llevar en las máquinas, a cuánto llevar la máquina, sea remo, VADEC, lo que sea, yo no tenía ni idea. O sea, no tenía idea, no tenía idea de estrategias, no conocía mi cuerpo, no sabía qué hacer. Entonces, hoy por hoy, como los objetivos que busco son un poco más específicos y tengo de dónde compararme y tengo de dónde ver, y cada vez es hilar más fino. O sea, antes era como más simple, como más fácil, y ahora es cada vez como más específico, vas como al segundo, al ritmo un poquito más rápido de lo que sea, de correr, de una máquina, de un WOD, de lo que sea. Ha cambiado bastante, digamos.
Y después nada, es como mi día a día es básicamente como estoy todo el día en el box entrenando y buscando la forma de mejorar. Es como ese motorcito que me empuja, como lo mismo que me gustaba antes, si bien cambió y es más específico, es distinto, es un poco más serio porque me lo tomo más en serio, porque digamos, hoy en día me dedico a eso. Me sigue como empujando lo mismo, esas ganas de mejorar aunque sea un poquito, así sea mínimo. Bien. Eh, Presión, ¿tenés presión? ¿Sentís presión ahora en este momento ya en donde no cabe duda que estás de vuelta, vuelvo al alto rendimiento, pero porque es, por ahí a veces me interesa mostrar esa parte? Eh, y se lleva, depende del atleta, se lleva muy diferente. ¿Sentís presión? ¿Sentís que hay gente atrás empujando? ¿Te sentís libre en ese sentido y eso te gusta? ¿No? ¿Cómo lo ves de ese lado? Creo que eso va, al menos en mí, siento que va cambiando mucho según la época, digamos. Ahora me siento súper tranquila, me siento tranquila por el hecho de como el poder tachar esto de mi lista de ir a Games, que es el sueño de mi vida, digamos, por lo que peleaba siempre, como es como poder relajarme y poder entrenar sin presión de estoy adentro, porque todos estos años es de querer estar adentro y pelearla buscando eso y ahora es como puedo darme un poquito más de libertad y disfrutarlo un poco más porque es como ya lo tenés, o sea, todavía falta que suceda, pero entraste, o sea, te puedes sacar esa carga encima. Yo sentí una mochila muy pesada de decir como yo no quiero que mi carrera de CrossFit dure los años que dure, llegue a terminar sin unos games encima, mínimo unos games, o sea, para mí era como mínimo ir una vez. Entonces ahora me siento como más tranquila, pero bueno, sí, antes de cuartos de final, donde más lo siento es, por ejemplo, antes de cuartos de final y del Open, porque es online y yo no veo a mis competidoras y no estamos todas en la misma situación. Ahí es donde más me siento como presionada, como tengo que rendir bien y es de nuevo no saber como resultados de otras personas, no poder verles la cara. Eh, pero bueno, este año fue bastante como revelador en ese sentido. Para Open y cuartos me presioné mucho, como si yo tuviera que hacer algo, como tenés que ser mínimo top 10 Latinoamérica, porque el año pasado y después de una charla muy larga con mi papá me ayudó a entender mucho eso de que no tenés que hacer nada. O sea, me dice, a vos, digamos, hacelo, si lo vas a hacer es por vos y con el resultado que sea y como a vos te sirva. Porque, por ejemplo, también siento presión por el hecho de que mi hijo me mantiene para hacer esto. Y de alguna forma siento que tengo que devolverlo eso y me dice, a mí no me debes nada, o sea, a mí no me tenés que devolver nada, vos quedés primera, última, yo te quiero ver feliz y esa es mi devolución de bancarte en tu carrera deportiva. Y me dice, y después la gente, la realidad es que yo amo los mensajes de la gente y amo el apoyo, pero sí es cierto que es algo que va y viene. Hoy soy yo, la uno argentina, ayer era otra y antes de ayer era otra y en unos años más va a ser otra y la van a amar a ella y es así, digamos. Y está bien que sea así, es el ciclo, o sea, uno banca al atleta del momento que va a representar a su país en los games y es lo que sale, digamos. Entonces entendí este año que no tengo que sentir ninguna presión de la gente de afuera porque no les debo nada, porque tampoco los conozco ni me conocen, no saben lo que paso y tampoco saben lo que conlleva dedicarse a esto. Eh, digamos, muchos hablan de la presión es un privilegio y demás, lo cual sí es cierto, pero depende de quién viene y depende cómo. Eh, a mí me estaba pesando mucho este año el sentirme como presionada a ser de las mejores de Latinoamérica. Y era como, ¿y si no lo soy, qué pasa? No me voy a morir, no pasa nada, no empiezo a hacer mal en CrossFit si me va mal en una competencia. Y bueno, este año por suerte lo pude entender y el hecho de haber logrado clasificar a Games como uno de mis sueños principales me liberó bastante toda esa mochila que llevaba encima de, como bueno, ahora lo puedo tachar de la lista y relajarme más y entrenar distinto, de decir como, ya estás adentro, ya está. Bien. Me iba a meter ya en lo último, pero me voy a permitir, aprovechando que nombraste esas cosas, hacerte dos preguntas más. La primera es, quizá, yo creo que no, pero capaz ya estás hasta aburrida incluso de hablar por ahí de tu viejo o de tus No, la verdad viejos. no. Me imagino que no, pero No. eh, yo creo que lo nombrás bastante, o los nombrás bastante, que son como centrales tanto en tu vida como en tu entrenamiento. Creo que lo pudimos ver, no me acuerdo cuál fue el WOD que terminaste y todos sabíamos que no, Sí. y te vimos con lo último y lo primero que hiciste fue abrazarlo antes de tirarte al piso.
y de saltar. Sí. Entonces, me gustaría que por ahí nos cuentes qué rol juega tanto en tu vida como en tu desarrollo deportivo. Si querés ahí comentarnos algo. Yo creo que donde más juegan, además de estar muy presentes hoy en día, eh, creo que me formó mucho como atleta y como persona lo que hicieron años anteriores. Que también me pasa que quizás en su momento no lo entendía o me enojaba con las cosas que me decían, pero hoy las pienso y agradezco haberlos tenido como acompañándome. La verdad es que hice muchos deportes, muchas actividades y siempre estuvieron ahí. Y como de cada cosa he ido aprendiendo distintas cosas. Por ejemplo, hice patinaje artístico también como 10 años, 9 años. Y, y me acuerdo que mi mamá me decía como, ¿y si vas a un mundial de patín? Yo era re chiquita, tenía creo que 7 8 años. Y era como, ay mamá, no digas esas cosas. ¿Cómo voy a ir yo a un mundial? Me dice, ¿por qué no? No, porque no, le digo. Me dice, pero ¿por qué no podría ser un mundial? Y me quedaba como pensando, como, no sé, me dice, o sea, el primer paso es que vos lo empieces como a creer como algo posible, digamos, que empieces a ver qué es lo que necesita para eso y de ahí empezás a crecer. Y está bien, no sagrado con el patinaje artístico, pero sí es algo que te marca para cualquier deporte, eh, incluso con mi forma de ser en las competencias y mi forma de ser como persona. Yo competí en equitación y en ese momento también era adolescente, me enojaba mucho, yo quería ganar, era como muy básico mi pensamiento y me ponía mal con las competencias y mi papá me decía como, me dice, de acá a 5 años nadie se va a acordar de esa competencia, ni vos te vas a acordar que qué puesto quedaste, en qué categoría, con cuál de los caballos saltaste, no te vas a acordar, me dice. Pero la gente sí que se va a acordar de tu forma de ser y tu forma de ser como persona. Y de si aceptaste bien las derrotas o aceptaste bien las victorias. Se va a acordar siempre de eso. Y hoy en día también lo pienso mucho y es así. O sea, de acá a 10 años nadie se va a acordar el año exacto en que fui a Games o mi puesto en cuartos de final de 2021. No se acuerda nadie como quedé en cuartos de final de 2021. Solo yo me acuerdo quizás y en 2 años más ya me olvidé. Pero sí se acuerdan de otras actitudes mías como persona. Y entonces me han ayudado mucho como a formarme en ese sentido, como mi forma de encarar el deporte, mi forma de manejarme y todo, o sea, se las debo a ellos, además de estar hoy en día muy presentes en el CrossFit y acompañarme como hizo mi papá a Brasil. Bueno, mi mamá no pudo viajar, pero siempre están ahí y les debo todo, porque más allá de que yo puedo ir y matarme entrenando todos los días, hay cosas que son muy a la cabeza, de tu forma de manejarte, de tu forma de encarar, que sin eso es muy difícil. O sea, la cabeza en esto es todo. Y creo que me han dado muchas herramientas para poder llevarlo de la mejor manera posible. Bien, buenísimo, buenísimo. Ahora sí, ya te hago las últimas dos, como para ya dejarte libre. Eh, Me gustaría que me cuentes ahora cómo es, cómo es el preparativo ahora antes de ir a Games, antes de ir a enfrentarte realmente ahora a los mejores del mundo y no que no haya más nada. O sea, esto es lo último a lo que podés llegar a aspirar, o la última persona con quien querés competir es a donde vas a ir dentro de poquito. Entonces, eh, ¿cómo te preparás para eso? Porque, y después me gustaría volver a preguntarte dentro de unos meses cómo fue esa preparación, pero qué tenés ahora en mente y en planes para estos pre-games? Y por ahora, la verdad es que mi programación siempre fue una programación con mucho volumen, mucho volumen. Obviamente no es así todo el año, pero antes de semis estábamos haciendo un volumen muy intenso y ahora como que retomamos eso. Sí cambian algunas cosas, como uno sabe que en los games te ponen como cosas raras, por así decirlo, o fuera de lo normal, o fuera de lo común, fuera de lo que uno espera. Así que sí se suman cosas como salir a andar en bicicleta afuera, o por ejemplo kayak o paddle, ese tipo de cosas, o práctica de algunos movimientos como LC to hands and hold, que si bien lo veníamos practicando, ahora es como, bueno, capaz lo tengo que hacer, así que ahora lo hacemos en serio. Porque antes era practicarlo para aprender un movimiento nuevo. Yo no quería que estuviera en semis, pero en games te pueden poner lo que quieran. Entonces es más que nada eso, estoy haciendo mucho foco en algunas habilidades gimnásticas que salen un poco fuera de lo normal, mucho endurance y de correr y nadar, más que nada, prestando un poco más atención, porque como en semis no sabíamos que no íbamos a nadar, quizás lo descuidé un poco,
que además no pensaba que iba a clasificar a Games, así que con más razón todavía. Bien. Así que en cuanto a planificación sigue bastante parecido, digamos, es un volumen bastante intenso. Em, lo que sí me estoy tomando más tranquila es lo que te decía esto de, para semis me sentía como súper presionada, como si tuviera que demostrar algo que en realidad es todo imaginación mía, ¿no? Y ahora como tener un pie adentro es como sigo entrenando súper fuerte, pero con otro tipo de mentalidad, como más relajada, como si algo sale mal, bueno, al día siguiente vuelvo, lo intento mejor, pero como tranquila, más tranquila. Así que por ahora viene bien. Bueno, me alegro y seguramente después, no creo que antes para no molestarte y dejar tranquila, pero seguramente después te estemos molestando. Eh, Dale. y ahora sí, ya como para cerrar, me gustaría que a modo de cierre le dejes uno o dos consejos o lo que quieras a personas que por ahí eh, vienen entrenando y están en proceso de, pero que le dejes un consejo a las personas que el día de mañana les gustaría estar donde estás vos. Por lo general esto se lo pregunta a personas más grandes, pero bueno, el día de mañana seguramente hay gente que quiere estar donde estás vos, a pesar de la edad y de todo. Sí, yo creo que es mucho o sea, mi consejo es siempre que se enfoquen como en el camino y en el paso a paso. Eh, a veces cuando uno pone objetivos muy grandes, como en este caso los games, puede que se dé, puede que no. O sea, yo antes de ir a games, es como te decía, quizás hacía 10 años de carrera en CrossFit, yendo a semifinales, a torneos importantes, todo, y quizás nunca iba a games. Eh, y si bien obviamente no me pondría contenta, no me sacaría jamás como lo que disfruté el camino, lo que disfruté de entrenar y lograr cosas y mejorar en un montón de aspectos. Y pasar lindos momentos en competencias y conocer otras ciudades y conocer gente y demás. O sea, siempre mi consejo es que busquen disfrutarlo de la manera que puedan. Incluso muchos me dicen como, ve a mi primera competencia, ¿qué hago? Es como disfrutarla, disfrutar, anda con tus amigos, toma mate, que la vas a pasar mal, la vas a pasar mal seguro. O sea, todos estamos cansados y adoloridos cuando competimos, pero se puede buscar la forma de disfrutarlo, conocer gente de otras provincias, de otros boxes, cómo entrenan en otros lados. O sea, son experiencias re lindas y para mí es lo más importante, y además el tener paciencia y el no apurarse, porque pasa mucho también en el CrossFit que buscan apurarse, como adelantar etapas, adelantar categorías, adelantar peso. No, yo debería estar compitiendo en RX. ¿Por qué? Pará, relajá, bajá un cambio. O sea, cada uno con sus tiempos. Yo la realidad es que tengo una carrera bastante corta en CrossFit a comparación de otros atletas, lo sé, son 6 años cuando algunos tienen por lo menos 10. Pero no hay un manual para lo que te lleva cada cosa, no hay un manual que diga, o sea, hay otros deportes que te exigen como un mínimo en cada categoría, ¿no? Deportes que sean como, por ejemplo, deportes olímpicos y demás, te exigen cierto mínimo de años en categoría. Yo cuando hacía patín lo pasé, acá no. Entonces es como cada quien tiene su tiempo, es como que tenés que ir paso a paso y no apurarte, no querer saltar etapas, es al pedo, o sea, es para disfrutarlo, porque si no, no durás. O sea, y se ve mucho también eso de el que se quiere apurar y quiere saltar cosas y se pone mucha presión y no, yo debería ganar tal competencia, terminan dejando y es una lástima. O sea, porque es un deporte lindo y se puede disfrutar de otra forma, y así que es como relajarse y disfrutar el paso a paso. Bueno, Ale, yo te quiero agradecer, la verdad que nos abordaste un montón, era un poco lo que quería que nos abras un poco el adentro de por ahí, o el detrás de escena de lo que está pasando, cómo lo estás viviendo, y creo que se pudo ver bien, así que nada, agradecerte y obviamente disponible para lo que necesitas de este lado. Bueno, muchas gracias a vos.